nube. Ya, ahí está la nube que está con el punto rojo. Ya. Ay, le tengo que dejar que compartir pantalla. Ahora sí. Ahora usted puede hacerlo, a ver. Sí, les estoy copiando el link. Así O el sea, link. ¿cómo se llama esto? El código. El PIN. Pucha, ha Ahí está. bajado la presencia de estudiantes. Qué lástima, deben estar cansadas y cansados, yo creo. Están las pilas medias agotadas para estar en clase. Puede ser, ¿ah? ¿No? Camila dice que sí, Santiago también, así con la cabeza. Ya, listo. Me encanta que se pongan nombres que tienen que ver con la materia. Termogenina, antioxidante, agente reductor, hemo. Tiene una quinona también. Oh, y alguien puso una arabidopsis. Mi corazón. Yo trabajo con plantitas. Con esa plantita. Hemo A3, muy bien. Fabulous piraña. Muy bien. Need consejero. Necesitan un consejero. Puedo dar consejos también, ¿eh? Si alguien quiere consejos. Pacman. No sé qué clase de consejo en todo caso, ¿no? Citocromo C. Tenemos ya 11 participantes. Citocromito. Ya llevamos 11. Se cayó alguien. ¿Se cayó alguien más? ¿Cómo se cayó Eh, alguien del...? sí, es que Ah, estoy viendo acá el número de gente. Y hay 10 personas. No sí, sé si van a participar más. Está... No sé si siempre se conectan a esa velocidad. 11 personas. ¿Y Ahí llevan cuántos 12. son? Como 22. Sí, Ya, ahí está sí. más de la mitad porque son 20. Lactosa Empecemos, poquito. empecemos. Ya. 14, ya, empecemos. Entonces, empezar. Vamos entonces. Primera pregunta. ¿Verdadero o falso? Los grupos prostéticos del complejo 1 tienen valores de potencial redox más bajos que los del complejo 4. Chan. Creo que son... ¿Cuántos quedaron? 15 al final. Y ya, tuvimos 9 respuestas correctas. Recuerden que sí, que efectivamente los grupos, o sea, los grupos prostéticos que están hacia el final de la cadena respiratoria tienen potenciales redox más altos. Esto los hace mejores oxidantes. Entonces, esto permite que los electrones vayan a favor del potencial, del potencial reductor en la cadena respiratoria. La medida que tengan menos oxidantes, o sea, mejores oxidantes hacia el final, van a tener tendencia a ir recibiendo los electrones de los grupos que están anteriormente. Vamos con la siguiente pregunta. El agente reductor aquí va ganando. ¿Verdadero o falso? Los complejos de la cadena respiratoria poseen literalmente canales que permiten el flujo de protones. Esta parece que la saben, ¿no? Éramos 15, finalmente. Ya. Bien, súper bien. Es falso. No existen literalmente canales que permitan el flujo de protones, sino que son varios residuos en los complejos
que van intercambiándose y pasándose uno a uno los protones, y eso permite que pasen desde un lado hacia el otro de la membrana en la mitocondria. Seguimos. Citocromito subió. Muy bien. Vamos. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? El complejo 1 entrega electrones al complejo 2 y el complejo 2 al complejo 3. Ya. Recuerden que, esto es falso, recuerden que el complejo 1 entrega los electrones a la quinona y el complejo 2 los entrega a la quinona también. Y es la quinona la que se los entrega luego al complejo 3, donde ocurre el ciclo Q. ¿Sí? No olviden eso. Y recuerden que además del complejo 1 y el complejo 2, hay otras deshidrogenasas u oxidorreductasas que pueden entregar electrones a la quinona y ella llevarlos al complejo 3. ¿Sí? Vamos, siguiente pregunta. ¿Ven? Uno habla de la quinona y la quinona sube. ¿Verdadero o falso? El ciclo Q permite que los electrones sean entregados uno a uno al citocromo C. Bien, le fue súper bien, verdadero. En efecto, el citocromo C recibe electrones uno a uno y la quinona los entrega de a dos. Entonces el ciclo Q permite resolver ese problema donde se entregan dos electrones y el citocromo solo puede recibir de a uno. Vamos con la siguiente pregunta. Todavía sigue arriba la quinona. Vamos, 5 de 6. Los protones son bombeados al espacio intermembrana, pues se movilizan a favor de la gradiente de concentración. Y también les fue súper bien. En efecto, esto es falso. No se mueven a favor de la gradiente de concentración. Pero los protones pasan porque la energía proviene de las reacciones de óxido-reducción que ocurren en la cadena, que son reacciones energéticamente favorables. Y vamos con la última pregunta. Ahí hay un fueguito, está on fire la quinona. 6 de 6, vamos con la última. La gradiente electroquímica se compone de una diferencia de potencial químico y eléctrico. Bien, acá les fue súper bien. La gradiente electroquímica sí, se compone de un potencial químico y eléctrico. El potencial químico tiene que ver con la diferencia de concentración de protones o pH, pero esos protones tienen carga, entonces también se produce una diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. Vamos entonces con el podio. En el tercer lugar, Pacman, muy bien. R, y ¿será la quinona? Sí, felicitaciones a la quinona. Bien, chicos, y tenemos como finalistas al agente reductor y a citocromito, me imagino que era. Que esto de los podos, porque aquí las tres personas respondieron bien, entonces Sí, tiene que ver con la velocidad de respuesta. así es. ¡Ay, qué tremendo esto! Ojalá no Una tuviéramos pregunta. esto. Sí, En la primera pregunta, ¿potencial redox es lo mismo que potencial de reducción o son cosas distintas? potencial de semirreacción en el sentido de reducción. Entonces el potencial de reducción. Ya. Ya, ¿Quedó claro? Porque alguien, José Miguel preguntó, no sé si le quedó claro, que preguntó por el chat. José Miguel dice, pero No, no mucho, honestamente. No entendí muy bien el porqué de la primera pregunta, que creo que era mientras mayor potencial, mayor capacidad de oxidación. Eso no me quedó muy claro. Hacia el final de la cadena, los grupos prostéticos tienen potenciales de reducción más altos. Eso quiere decir que tienen mayor tendencia a recibir electrones.
eso los hace mejores oxidantes. Por lo tanto, si están hacia el final de la cadena, ellos van a tener siempre la tendencia a recibir los electrones que vienen desde antes. Si yo tuviera un agente oxidante muy bueno al principio, después el que le sigue, si fuera más bajo, no recibiría los electrones y se quedaría cortado el flujo. Ahí sí, José Miguel. Ya, perfecto. No, sí, que siempre lo doy vuelta. Gracias. Claro, Es difícil. eso, no sé si es difícil, pero es enredado. Sí. ¿Ah? Entonces, el que tiene un buen potencial de semireacción de reducción, se reduce muy bien. Entonces, como se reduce muy bien, toma electrones de otro. Entonces, un buen oxidante. Entonces, es como confuso, pero hay que repasarlo. ¿Ah? Acuérdense que Lili y yo se los dijimos, ¿ah? Eso hay que trabajarlo. Ya. Recuerden siempre, como ayuda a memoria, que el oxígeno, que es un buen oxidante, tiene un potencial de reducción alto. Ya, muy bien. ¿Esto de óxido de reducción lo vieron alguna vez? ¿Sí o no? En Lo química. vimos en analítica, pero cuando se ve en química general 2, nosotros como que estuvimos en el estallido social y no nos pasaron esa materia a los de mi generación. Ay, lo vieron Pero en poco. analítica sí lo vimos. Entonces, claro, porque esto es como un repaso en realidad. Como un repaso conceptual para poder después usarlo en la predicción, ¿no es cierto? De los componentes de la cadena respiratoria. Ya. Bueno, van a tener que, ¿cómo se dice? Repasar. Ya. Listo, me estoy ordenando. Listo, ya. Entonces hemos visto, a mí me parece bien bonita esta parte del curso, porque aterriza algo que hemos tratado de ver en las vías metabólicas. Primero hemos visto cómo funcionan las enzimas, después hemos visto rutas metabólicas del catabolismo de los azúcares, de la glucosa en particular. Entonces es una bonita manera ahora de ver cómo finalmente esto termina siendo una producción de ATP, cómo se traduce esto en ATP. Yo quisiera comenzar recordando de la semana pasada el esquema final que vimos, en que estaban graficados aquí. A todo esto aprendí a verificar la calidad de la red, no lo sabía, aunque piensen que es como un poco raro, pero no sabía hacerlo. Y el otro día la red hacía esto. Y ahora está estable. Entonces estoy más tranquilo. Si no, habría tenido que ir a buscar otro. Ayer tuve una reunión en la casa de una vecina, de una señora, y me prestó su living, digamos, para poder, porque no estaba la red así media rara todavía. Ya. Entonces, para solo repasar, vimos los complejos que forman la cadena respiratoria mitocondrial, vimos que son 4 complejos, hemos visto hasta ahora. Complejo 1, NADH deshidrogenasa, toma electrones del NADH, los transfiere a la quinona para formar ubiquinol. Con el paso de estos electrones, utiliza esta energía para hacer pasar protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. El complejo 2 o succinato deshidrogenasa toma electrones del succinato, los transfiere a un FAD, los transfería a una FMN, se me había olvidado, al FAD, después a unos clústeres hierro azufre y luego plup, una vez a la quinona para reducirla y formar ubiquinol. Este ubiquinol es utilizado como sustrato para el complejo 3, que este sí traspasa protones de un lado al otro de la membrana, a diferencia del complejo 2 que no. Estos electrones los transfieren al citocromo C, que no es constituyente del complejo 3, sino que una proteína soluble que va a transferir electrones de A1 al complejo 4, que sí es una bomba, es un transportador de una bomba de protones, digamos, bombea protones al espacio intermembrana, y reduce entonces
el oxígeno para formar agua. Hasta aquí hemos visto y vimos también, perdón, estoy con alergias todavía, la teoría, ¿cuál era la teoría? ¿Se acuerdan el nombre? Esto que mantenía entonces un diferencial de carga y eléctrico, la quimiosmótica, muy bien, quimiosmótica. Ahora, nosotros en esta clase vamos a ver el funcionamiento de este otro complejo, el complejo 5 o la ATP sintasa, inicialmente conocida como ATPasa, porque hidrolizaba ATP cuando se describió. Vamos a ver por qué. Ay, Matías se ríe. ¿Por qué se ríe? Ah, porque Matías quimiostática. Chuta, ¿qué significa quimiostático? No sé qué significa. ¿Qué significará eso? ¿Existirá esa palabra quimiostático? Suena bonito al menos. Suena bonito. Eso sí, suena bonito, al menos eso. Ya. Entonces vamos a ver esto. Pero antes yo quisiera preguntarles algo así como conceptual, porque hasta el minuto hemos visto que podemos detectar los componentes de la cadena respiratoria, los podemos identificar, por ejemplo, e inclusive podemos, una vez identificados, saber sus potenciales de reducción, de semireacción, y ubicarlos en función de sus valores para poder ordenarlos en la cadena respiratoria, es decir, desde el NADH hasta el oxígeno, y los podemos ordenar, desde el de que tiene menos hasta el que tiene mayor. Y experimentalmente, yo me pregunto, ¿qué otra forma, o experimentalmente, claro, cómo podríamos ir determinando cuán cerca, por ejemplo, del receptor final de electrones, que es el oxígeno, estarían los constituyentes de la cadena respiratoria? Si yo les digo que los podemos identificar, lo hemos visto, porque tienen absorbancias distintas en función si están o no reducidos o oxidados, ¿cierto? Los podemos identificar, tienen absorbancias distintas en el espectro. Entonces, ¿cómo podrían ustedes imaginar un método, una forma en que pudiésemos decir, ya, a ver, voy a tratar de identificar los que están más cerca del oxígeno? Y así sucesivamente. ¿A quién se le ocurre algo? A ver. Y quiero fijar un aspecto, un concepto, lo quiero fijar con esta conversación. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, por supuesto. ¿Qué manera experimental se le ocurre proponer para poder determinar, por ejemplo, qué componentes de la cadena respiratoria están cercanos al oxígeno? Cercanos al oxígeno. Porque los podemos predecir por una vía, por ejemplo, comparando sus potenciales de semireacción, ¿no es cierto? De reducción, de semireacción, de reducción. Sí. Esa es una manera. Entonces los veíamos ordenados y se ordenaban bastante bien. Pero si yo les dijera experimentalmente, ¿cómo podrían determinar los que están cercanos al oxígeno? ¿Cuáles son estos grupos que participan, como grupos prostéticos, por ejemplo? ¿Cómo pueden saber ustedes que no sé, pues que el citocromo A3 está cerca O del sea, oxígeno en la cadena respiratoria? quizá lo que podríamos hacer es aislar cada complejo y luego ¿Ya? echar alguna disolución con hierro o con algún material altamente oxidable, ¿Ya? y eventualmente ese cambio colorimétrico por la oxidación se puede cuantificar y evaluar en función de ese valor cuáles están más cercanos o más lejanos del oxígeno. ¿Matías está hablando o no? Martín. Perdón, Martín. Ya, pero Martín, ahí ya aislamos un complejo. ¿Cómo lo ¿Sí? aislamos? Eh, Aislamos la mitocondria, hacemos una pequeña tratamiento con algún detergente para romper la mitocondria, claro. pero no todo, porque si no vamos a desestructurar los complejos. Tiene que ser Sí, una reacción suave. Aislamos por cromatografía y aislamos una fracción que catalice la reacción de, usted me dijo el complejo 4, entonces agregamos
citocromo reducido y tenemos que ver desaparición de oxígeno, por ejemplo, consumo de oxígeno. Entonces vamos a ver que esa fracción tiene el complejo 4. Otra manera de determinar que está el complejo 4 ahí es, por ejemplo, no sé, usar anticuerpos que reconozcan partes del complejo 4 y así lo vamos siguiendo. Esa es otra manera. Claro. Pero ahí usted tiene una a priori. Porque lo que yo le pregunto es que dentro de la mezcla total, ¿cómo usted puede saber experimentalmente que están cerca? Una molécula de Independientemente, oxígeno está cerca de un complejo. sí, que está cerca, que dentro del proceso de transferencia de electrones, por ejemplo, el citocromo C está cerca, más cerca del oxígeno en la cadena que, no sé, que el ubiquinol o que el O sea, ubiquinona. es que yo buscaría una interacción entre ¿Usted gustaría complejo una y interacción oxígeno. física? Sí. ¿Ya? Y por ejemplo, si tuviera todos los complejos funcionando, ¿cómo podría identificar el orden en que se están transfiriendo los electrones? Podría ir bloqueando uno a uno y ver cuáles se inactivan hacia abajo. Uno a uno. Usar oxígeno radioactivo, dice José Miguel. Pero ahí, José Miguel, disculpe, Matías, voy a responder a José Miguel. A Isidora le doy la mano al tiro. Pero lo que estaría haciendo ahí con un oxígeno radioactivo es usar oxígeno radioactivo nomás. Entonces, como es el receptor final, el sustrato, porque el oxígeno es sustrato final de la cadena respiratoria. Entonces, lo único que va a obtener es agua con oxígeno, no sé, 18, por ejemplo. Pero no vamos a saber quién le está entregando electrones. ¿Mm? Y a ver, ¿quién había levantado la mano? Yo. Ah, ya. Lo que se me ocurre, y basándome un poco en el libro, porque la verdad siempre tuve la duda existencial de cómo se transportaban los electrones, como en el libro siempre te mostraban el electrón viajando así como por los transportadores, siempre entré a duda de esto, no, el electrón no debe estar flotando. Entonces me aproveché de leer el capítulo y al menos creo que se podía determinar experimentalmente si es que, claro, separábamos la mitocondria, teníamos nuestros transportadores, un tratamiento suave, y lo que hacíamos es que le dábamos un agente que le daba electrones experimentalmente y le quitábamos el oxígeno. Entonces no le dábamos oxígeno. Y medíamos cuáles eran los transportadores que se iban reduciendo. Ya, a ver, ya, perfecto. Entonces, ¿tiene mitocondria aislada o tiene mitocondria disgregada? Disgregada, sí. O sea, pero me refiero que aún estén los transportadores cercanos unos al otro. No, está bien, si no hay problema. Y después vamos a ver por qué está bien su análisis. Entonces, usted lo que propone es tener una mitocondria disgregada, pero con todos los complejos funcionales. Sí. Ahora yo le puedo predecir que si usted rompe la mitocondria y las tiene así, probablemente no va a tener el potencial electroquímico. No lo va a tener. Entonces la síntesis ATP no va a funcionar. Van a estar desacopladas. Sí. Vamos a ver un poquito más al detalle. Pero vamos a tener los primeros complejos funcionales. Entonces usted dice que le agregaría algo para entregar electrones y no pondría oxígeno. Fantástico. Eso es. Entonces usted le saca el oxígeno al sistema, hace que funcione la cadena respiratoria, agregando, por ejemplo, ¿qué agregaría? NADH. NADH. Pero puede agregar NADH ahora porque tiene las mitocondrias más o menos desestructuradas, ¿no es cierto? Y probablemente están invertidas, porque se invierten. Ahí vamos a ver un poquito más adelante. Porque si tuviera la mitocondria completa, aislada, pero sin tratamiento, ¿sí? ¿Qué pasa si agrega NADH? Bueno, no sé si realmente, no sé si hay algún transportador de NADH desde fuera de la mitocondria hacia adentro. Bueno, no, porque no si no hay, entonces no podría entrar. No, entonces tiene que agregar otra cosa. Así es, entonces tiene que agregar otra cosa que sí tenga la capacidad de pasar la membrana y reconstituir NADH en la matriz.
Pero en este caso, como usted propuso, vamos a digregar y vamos a asumir de que el gradiente de protones no existe. Por lo tanto, las mitocondrias están desacopladas, pero la cadena respiratoria está funcionando. Si usted no tiene oxígeno y agregó el NADH en estas condiciones, va a tener todos los componentes de la cadena respiratoria reducidos. No sé si me siguen. Van a estar todos reducidos. ¿Por qué? Porque los aceptores finales, antes del oxígeno, no van a poder entregar su electrón al oxígeno, por lo que tanto van a quedar reducidos. Y así consecutivamente hasta llegar a el FMN, que va a quedar reducido. Si en un momento determinado ahora, midiendo, teniendo la capacidad de medir e identificar los componentes por espectrofotometría, agrego oxígeno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a empezar a transferir los electrones que están cercanos al sitio de entrega de electrones en el complejo 4 y se van a oxidar. Y van a empezar a oxidarse, así, tuc, 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 a oxidarse. Se van a oxidar en orden. ¿Ah? Se van a oxidar como en orden. Se van a oxidar de manera ordenada. Los que están más cerca del oxígeno van a empezar a entregar, su oxígeno, los electrones al oxígeno y ¡plup! Y van a quedar oxidados. Y se van a volver a reducir después en la medida que le suministremos más. Pero van a empezar así, de uno a uno. Por lo tanto, una manera experimental de determinar ciertas posiciones en la cadena respiratoria es justamente jugar evitando tener el receptor final de electrones, que es el oxígeno. Así que muy bien, Isidora. Muy bien. Ahora, ese es un punto. ¿Ah? Una pregunta es que igual entiendo lo que explicó recién, pero según yo eso se podría dar porque el complejo 4 es el que al final debe tener un sitio de unión para el oxígeno, por ejemplo. Entonces Claro, el pero, complejo 1 no. Entonces como claro, que pero para mí no es como que haya como una mayor concentración o que el oxígeno esté más cerca del complejo 4, sino que es como un hijo con el que reacciona, ¿no? pero la medida que, si usted deja de suministrarle NADH, van a quedar reducidos y se van a empezar a oxidar porque se van a ir perdiendo los electrones de ingreso, no van a haber más. Entonces van a reducir y después, poco a poco, se van a ir oxidando. Entonces usted lo que va a hacer es un flujo, va a ver el flujo. Ahora José Miguel dice, no me quedó claro, no me quedó claro cómo reducimos toda la cadena al principio. Agrega agrega NADH cuando la mitocondria está desacoplada, puede agregar NADH, pero no agrega oxígeno, por lo tanto no va a haber, van a saturarse en un momento determinado, todos los componentes van a estar reducidos. No van a poder entregar electrones al oxígeno porque no hay oxígeno. Y en un momento dado usted se lo entrega. Isidora, no le das oxígeno y solo le das un agente. Ah, pero está respondiendo. Como no hay un aceptor final de oxígeno, todo va a quedar reducido. Perfecto. Muy bien, Isidora. Eso es. Ya. Ojo. Si ustedes tienen mitocondria aislada intacta y hacemos este mismo ejercicio u otro, miramos respiración mitocondrial y ustedes responden, se agrega en ADH, no va a funcionar. No va a funcionar porque el NADH no se transporta directamente al interior de la matriz mitocondrial. ¿Algún chato vieron ustedes seguro con la profesora Sanlungo? Seguro, por ahí. De cómo se restituye NADH que está en el citoplasma al interior de la matriz mitocondrial. O al revés, cómo se saca. ¿Ah? Creo que lo deben haber visto. Pero de todas maneras lo vamos a ver hoy día en un repaso. Ya. Ay, perdón. Listo. Entonces, fíjense que tenemos que, obviamente, dentro de toda esta lógica de compuestos que se sintetizan en el citoplasma, que son utilizados dentro de la matriz mitocondrial, tenemos que suponer, sabemos que la membrana externa mitocondrial es mucho más permeable, pero la membrana mitocondrial interna no. Por lo tanto, el paso de moléculas desde el citoplasma a la matriz o desde la matriz al citoplasma ocurre a través de transportadores. Por ejemplo,
hay transportadores que permiten sacar ATP y entrar ADP. Hay transportadores, por supuesto, que permiten entrar piruvato. Y el piruvato, yo les puedo adelantar, la mayor cantidad de transportadores que tiene la membrana mitocondrial interna es de transporte piruvato. ¿Mm? Para que lo sepan. Entonces, listo. Transportador. En el caso, y esto es interesante que lo veamos, en el caso, por ejemplo, del ATP y el ADP y el fosfato, que son importantes para la síntesis de ATP, son sustratos de la fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen, por ejemplo, ATP que se está formando dentro de la matriz mitocondrial, pues, en el proceso que vamos a ver más adelante, y necesitamos ADP, que se vaya reconstituyendo los pools de ADP dentro de la matriz mitocondrial. Entonces esto, fíjense que el ATP, que está dentro de la matriz, sale por el mismo antiporte donde entra ADP. Ahora fíjense que cuando entra a ADP, tiene 3 cargas negativas y sale ATP, finalmente lo que estamos haciendo es enriquecer de cargas positivas o negativas al interior. ¿Qué es lo que está saliendo más? Están saliendo más cargas negativas, ¿sí? Por lo tanto, como sabemos que el espacio intermembrana es más positivo, la salida de ATP y la entrada de ADP ocurre en sentido de favor de la gradiente, ¿sí? A favor. En el caso del fosfato, hay un transportador de fosfato que ahora ocurre en sin porte con protones. Entonces aquí esto es interesante porque para la evaluación del rendimiento neto de cuántos protones vamos a usar para generar ATP, la fosforilación oxidativa, vamos a tener que siempre considerar que para cada fosfato que entra a la matriz mitocondrial se consume un protón de la gradiente. ¿Ok? Siempre un protón. Y esto, recuerden bien, el ATP respecto al ADP sale en favor de la gradiente eléctrica. Esto es lo que vamos a ver hoy día, la ATP sintasa. Esto quisiera recordarlo, ya lo vimos una vez, no sé si estoy confundido, pero creo que ya lo mencioné, pero no quizás con tanto detalle. Fíjense que aquí NADH producido en la glicólisis puede ser utilizado, fíjense, para entregar electrones vía glicerol 3-fosfato al FAD, para formar FADH2 por esta glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Yo se los mostré en la clase anterior. Y esta FAD entrega ahora electrones a la ubiquinona para producir ubiquinol. Entonces, en el fondo, estamos entregando electrones desde el NADH producido en el citoplasma, podemos entregarlo directo o directo por un par de pasos al pool de ubiquinol. ¿Ok? Esa es una alternativa. Ahora, ¿por qué va a ser interesante esto? ¿Por qué se los muestro? Porque en este caso, imagínense que tuviéramos una manera de traslocar este NADH que está en el citosol en la matriz mitocondrial. ¿A quién va a entregarle esos electrones? El complejo 1. Muy bien, Santiago, al complejo 1. Y el complejo 1, al transferir electrones a la quinona, va a producir la translocación de 4 protones al espacio intermembrana. Cuando esto ocurre, entonces, que este NADH en el citoplasma está entregando electrones a la quinona, a la ubiquinona, para formar ubiquinol, se está saltando el primer paso. No sé si lo ven. Por lo tanto, la ganancia neta finalmente de ATP, lo vamos a ver, cuando ocurre esto, es un poco menor que cuando el NADH está traslocado a la matriz mitocondrial. Esto se ve como más o menos simple en realidad, porque no estamos saltando un complejo, ¿no es cierto? Ya.
cómo el NADH termina, un NADH, por ejemplo, producido en el citoplasma, termina en la... Perdón, estoy saludando a la señora que me prestó el internet allá. Termina en la matriz mitocondrial. Entonces, aquí hay un shuttle. ¿Vieron este shuttle ya de malato y aspartato? ¿No lo han visto? Fíjense aquí. Ustedes tienen NADH en el citoplasma. Y lo que nosotros queremos es traslocar un equivalente reductor de NADH en la matriz mitocondrial. ¿Cómo ocurre? No directamente, porque el NADH no traspasa, no hay transportadores de NADH y el NADH no traspasa la membrana mitocondrial interna. Entonces, el NADH, fíjense aquí, por la malato deshidrogenasa, es capaz de transformar oxaloacetato y estos electrones entonces van a pasar para poder formar una molécula más reducida como el malato. Y el malato sí puede ser transportado directamente a la matriz mitocondrial en un cotransporte con alfa-acetoglutarato. Entonces, alfa-acetoglutarato sale de la matriz mitocondrial y entra malato. El malato dentro de la matriz mitocondrial sufre una transformación ahora inversa, es decir, se reconstituye el oxaloacetato y el NADH. Por lo tanto, no es la misma molécula de NADH la que está, pero hay un equivalente de NADH que se forma en la matriz mitocondrial. ¿Sí? Este oxaloacetato, estas son reacciones que vamos a ver de transaminación, vamos a ver en la clase del 6 de julio, en la de catabolismo aminoácido. Es capaz entonces de transferir el aspartato aminotransferasa, transfiere un grupo amino del glutamato al oxaloacetato para formar aspartato. Y ahora el aspartato sale en un transportador de glutamato a aspartato. Entra el glutamato, permite transferir un grupo amino al oxaloacetato para formar aspartato, y el aspartato vuelve a salir. ¿Qué pasa con el alfa-acetoglutarato que se forma? Sale ahora en cotransporte, o en sinporte, perdón, con el malato, que el malato entra. Y en este caso, entonces se vuelve con un aspartato transaminasa, se vuelve a hacer la reacción en sentido inverso. ¿Qué es lo que permite este shuttle de malato a aspartato? Permite reconstituir equivalentes de NADH que están en el citoplasma dentro de la matriz mitocondrial. ¿Se fijan? Y esto entonces, ¿dónde ocurre principalmente? En el hígado, en los riñones y en el corazón. Y resulta entonces en un equivalente de NADH formado dentro de la matriz mitocondrial. De manera que, Isidora. Sí, es que me acordé de esta clase que efectivamente vimos un diagrama muy parecido a este, por no decir igual. Pero mi duda va en que por lo que vimos, claro, una forma es que el malato entrara directamente, pero se prefería otra vía en donde el malato en vez se transformaba piruvato en el citoplasma y ahí entraba la matriz y que esa era más favorecida. Mi duda es, ¿esto tiene alguna incidencia en la formación de NADH en la matriz? A ver, si es que fuera el malato, estamos hablando de malato. Aquí lo que estamos tratando de ver no es que el esqueleto carbonado entre a la matriz mitocondrial. No, sí. Lo que queremos ver, por eso es lo que quiero decir, que lo que estamos haciendo énfasis aquí es que es la molécula de NADH la que se quiere reconstituir dentro de la matriz. El NADH. Sí. Creo que cuando vimos la síntesis de ácidos grasos, sí, nos pasaron que como una forma de transporte que involucraba como la recaptación a través del aspartato, pero que había otra que se favorecía más, que era como, creo que era con gasto ADP incluso, pero no me acuerdo bien. Pero en ese caso no hay reincorporación de NADH dentro de la mitocondria. Porque eso es lo que queremos reincorporar, NADH. Aquí lo que estamos es recirculando malato. No estamos transformando malato a piruvato, etc. Si el malato está disponible, vamos a tener este shuttle con el aspartato. Y eso es cuando hay NADH también presente.
Yo creo que son dos cosas que responden a dos situaciones diferentes. Aquí lo que estamos haciendo énfasis es la reconstitución de NADH en la matriz mitocondrial. Y en el otro caso, en el transporte de malato respecto a la entrada como piruvato. Pero ahí no hay ganancia neta de NADH dentro de la matriz, ¿no? Ya. Ahora, ¿por qué era importante hacer este énfasis? Porque aquí tendríamos dos alternativas. Una alternativa que es traslocar el NADH del citoplasma a la matriz, pero hay otra alternativa en que eventualmente NADH formado en la glicólisis podría entregar sus electrones directamente a una deshidrogenasa que finalmente va a entregar a la ubiquinona para formar ubiquinol, saltándonos el complejo 1, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué hora es? 46. Yo creo que vamos a ver esta y vamos a descansar un rato. Entonces, fíjense que aquí lo que les quiero mostrar, que aparece en el libro, por supuesto, son fotografías o microfotografías de microscopía electrónica en que se pueden observar algunas cosas especiales que tienen que ver con la estructura mitocondrial. Entonces aquí ustedes lo que están viendo en A son parte de las invaginaciones de la membrana mitocondrial interna, en donde observamos la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana. Y esto esquemáticamente es lo que está mostrando aquí en un esquema de la mitocondria, en que ustedes ven la membrana externa, membrana interna con estas invaginaciones, o estas crestas mitocondriales, y dentro estas estructuras que son electrodensas. Estas. Cuando se realiza el ejercicio que había dicho Isidora, es decir, si ustedes toman mitocondrias aisladas y hacen un pequeño tratamiento de manera de romper la mitocondria, pero lo hacen de manera suave, pueden lograr formar algo que se llama las partículas submitocondriales, que corresponden en realidad a fragmentos de la membrana mitocondrial interna que se han recircularizado, dejando entonces expuestas estas pequeñas estructuras que las podemos ver aquí en microscopía electrónica. Es decir, estas vesículas pueden ser observadas. Y si ustedes, por ejemplo, tratan con urea u otros tratamientos, podrían ser capaces de remover estas estructuras, y esta partícula fueron las partículas que se llamaron F1, y vamos a ver a qué se refieren con eso respecto a la ATPasa. Hay una F1, que son las que se ven y las que podemos retirar de estas vesículas, de estas partículas submitocondriales. Fíjense, acuérdense que las partículas submitocondriales están invertidas respecto a lo que ocurre en la mitocondria cuando las vemos desde fuera. Eso tiene que tenerlo, lo vamos a volver a conversar, pero hay que ver. Y esta es la F1 y la F0. Y esto es un esquema generado por una microscopía que se llama una criomicroscopía, que lo que se hace es que se congela la muestra y es posible entonces a través de un computador, modelos matemáticos, lograr determinar la forma. Entonces, si se fijan acá, la microscopía electrónica de transmisión permitió obtener, por ejemplo, datos sobre el posicionamiento de estas estructuras, que después de removerla de las subpartículas, de las partículas submitocondriales, se pueden sacar, ¿se fijan? Lo que se observa acá es justamente que F1 y hay una estructura más abajo y otra cosa que una especie de brazo que interconecta ambas. Estos fueron datos que empezaron a darse para poder tratar de explicar la estructura de esta ATPasa mitocondrial, que vamos a analizar con más detalle en las próximas diapositivas. Y van a ver que no es tan sencilla, tampoco es tan compleja, pero no es tan sencilla, y yo creo que es la base finalmente de entender el proceso de formación de ATP en esta fosforilación oxidativa. Ya, entonces, solo para cerrar esta parte antes de irnos al recreo, por favor, recuerden el concepto de partícula submitocondrial, anótenlo en su cuaderno ahí, por favor, o en su computador, ¿no?
no olviden eso, porque pueden haber preguntas respecto a esto. Es decir, metodológicamente usted tiene partículas submitocondriales aisladas y entonces, cuando eso ocurre, entonces lo que tenemos es que está invertido el sentido de lo que podemos hacer. Es decir, lo vamos a ver en un momento. Pero anótenlo. Anótenlo. Ya. Vamos Pero, a... profesor, Sí, adelante. Martín, adelante. ¿sí puede retroceder una diapositiva, por favor? Sí. Gracias. ¿De qué nos serviría entonces las partículas F1 y la membrana vesicular sola? ¿Por qué nosotros hacemos ese No, tratamiento con urea? no, lo que se hace es para ver si son extractibles. Porque cuando uno ve al microscopio electrónico y ve esta estructura electron-densa, Sí. uno puede decir, bueno, ¿cómo están pegadas allí? ¿Están pegadas de manera covalente o no? Entonces, cuando uno agrega urea, lo que está determinando es que estos son removibles, estas estructuras son removibles de la superficie de la vesícula y que sus interacciones no son covalentes. Por lo tanto, uno puede asumir de que son partículas de un complejo, por ejemplo, pero que no están unidas covalentemente. ¿Se fija? Además, las puede purificar. Entonces, F1 la puede purificar y puede tener las membranas, las partículas submitocondriales con esta estructura F1 o sin ella. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace experimentos en que uno puede agregar partículas submitocondrial, tiene la F1 y retira la F1? Entonces, uno puede decir, ¿qué es lo que puedo hacer yo experimentalmente que me permite la partícula submitocondrial cuando está F1 o cuando no está F1? Y después, como son tratamientos de urea, podemos retirar urea y reconstituir las partículas que contienen F1. Entonces esto es una aproximación experimental. Ya. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de que nos vayamos a recreo? ¿O a la Yo pausa? tengo una duda cortita. Sí. Las nomás. partículas submitocondriales, esta membrana, perdón, voy a rayar. ¿Esta membrana es solo la membrana interna o es la Genial. bicapa? No, es la membrana interna. Ah, ya. Aquí Eso. está exagerado, Isidora, está exagerado esto. Espérense, está divertido esto de poder puntero, ya está bueno. A ver, voy a usarlo yo también. Pues. Se fija que aquí está rojo, ya es rojo. Todo este espacio es con un amarillo fuerte, ¿sí? ¿Lo Sí, veo, no? Este amarillo. sí. Este amarillo, este mismo amarillo que está aquí. Entonces, lo que ocurre es que estas vesículas que se forman corresponden a la membrana mitocondrial interna que se da vuelta en sí misma y forma vesícula. Entonces, lo que estaba dentro de la matriz, ahora está afuera. Entonces, esto que está afuera correspondería, en teoría, a la matriz mitocondrial y esto que está dentro, al espacio intermembrana. Ya, perfecto. ¿Y la membrana externa Desaparece. desaparece? No, no la tenemos aquí. Por lo menos no le estamos dando énfasis. Ya, gracias. De nada. Ya. ¿Qué hora es? Son las 10:53 tengo yo. Hagamos una pausa. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto? A mí me da igual, ¿ah? Los veo tan cansados y cansados. Me da como no sé qué. Me gustaría ayudar más, pero es difícil. A ver. Bueno, 20 minutos. ¿Quieren 20 minutos? Sí, profe. ¿Sí, Roberto? Ya. Ya, Sí. entonces. Son A las 11:15. ya a las 11:15. Lo voy a anotar aquí. Ya, y descansen, sí, pues salgan del computador. Caminen un ratito. Voy a anotar aquí, 11:15. Ya, nos vemos en un rato. Voy a pausar esto. Grabación. Ya, vuelvo de nuevo. Entonces, gracias a los datos cristalográficos, se pudo establecer la composición, ¿no es cierto? La estructura, la composición de
del complejo 5, de la ATP sintasa. Entonces, se observó, por ejemplo, que F1, que podía detectarse en microscopía electrónica, correspondía entonces a un conjunto de proteínas que formaban una serie de complejos, varios polipéptidos, vamos a ver con detalles cuáles, y había otra estructura anclada en la membrana mitocondrial interna y que permitía entonces determinar cómo se mantenía este complejo unido a la membrana. No sé si ustedes logran ver acá, dice citoplasma, periplasma, ¿se fijan? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo nosotros? Ya habíamos visto una imagen parecida hace un tiempo y usted había Ya. dicho que eran porque estaban en bacterias y el periplasma era el espacio entre la membrana y la pared celular. Muy ¿De una bien. alfa proteobacteria o gamma proteobacteria? No me acuerdo. Algo así. Sí, o sea, lo que pasa es que acuérdense que las mitocondrias tienen un origen evolutivo de las alfa protobacterias, por lo tanto esto es el Alfa. complejo, claro, de las alfa protobacterias es el origen de las mitocondrias, pensando en la teoría entosimbiótica, ¿cierto? Y entonces esta es la cristalografía de un modelo, esto es un modelo entonces de una cristalografía de un complejo 5 de la tepeasa bacteriana, pero que tiene mucha similitud con las mitocondriales actuales, porque tienen el mismo origen evolutivo. Entonces, ¿en qué consiste esta ATP sintasa? Entonces, hay una estructura, entonces la F1, que es la que está descrita aquí. Fíjense, esquemáticamente tiene varias subunidades, son dos subunidades distintas, pero están intercaladas. Fíjense que está constituida por subunidad alfa y beta intercaladas. Alfa, beta y así. Al centro, una proteína delta que ancla este sistema, una delta que está, epsilon que está aquí en otra estructura que vamos a ver, que es la F0, que es la que está anclada en la membrana mitocondrial interna. Por fuera hay estos brazos de la proteína B, esta proteína delta que está interactuando con F1, y hay una proteína A que separa esta como una especie de cilindro, está formada por varias subunidades C. Entonces, entre B y C está A. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que esto C se le llama anillo C. Son varias unidades C empiladas una al lado de la otra. Y aquí lo que estamos viendo de nuevo, F0. Y vemos que la proteína A tiene unos espacios aquí. ¿Se fijan? Esos espacios son por los que van a transitar los protones que se están acumulando en el espacio intermembrana durante la transferencia de electrones en la cadena respiratoria. Aquí está graficado de nuevo, se fijan el sitio P, el sitio N, y por alguna forma vamos a mirarlo con más detalle. Los protones entonces atraviesan hasta la mitad de una de estas subunidades, y luego fíjense lo que hace, da la impresión de que el protón diera vuelta y volviera a salir. Entonces vamos a ver mecanísticamente cómo eso ocurre, porque cómo se les ocurre a ustedes sin mirar las diapositivas, pero cómo se les ocurre que esto puede ocurrir. ¿Cómo un protón se retiene para poder hacer esto? Por unir a un sitio Por activo. protonación. Perdón. Sí, claro. A ver. Hay que escuchar a dos personas, a ver. Sí, ¿Alguien dijo no sé protonación? quién más estaba hablando. Yo iba a decir que la protonación de un residuo, pero no sé. Muy bien, muy bien. ¿Y ahí quién habló? ¿Fue Roberto? Roberto y Martín. Pero parece que Martín iba a decir algo, pero no alcancé a... ¿Y Martín qué iba a decir usted? No, nada. Si al final Roberto tenía razón, así que... Sí, tiene razón. Ya, muy bien. Ahora, así hay un pequeño dato. Esta transferencia es más rápida de las transferencias por el bombeo por los complejos. Esto también es interesante desde el punto de vista mecanístico. Entonces ahora sí, los datos se fijan, los datos de cristalografía tienen sentido, uno puede fácilmente identificar una F0
que es la subunidad que está metida, entonces, o las subunidades que están metidas en la membrana mitocondrial interna, y una parte F1 de este complejo. De nuevo, ¿se fijan? Entonces, respecto a F1, como les decía, F1 está formada por proteínas alfa, beta y una proteína gamma, que, bueno, la delta y la epsilon la vieron anteriormente. Está metida la epsilon acá y la delta. A ver, esta es la alfa. Veamos atrás. Se me olvidó, hasta a mí se me olvidó. A ver. Aquí. Ahí está. Delta, gamma, epsilon. ¿Mm? Entonces están alternadas, como vimos, y lo interesante es que en las unidades beta está el sitio activo, ¿ah?, para la formación de ATP. Entonces, en esta F1 habrían 3 sitios activos. Ah, otro gato. Ah, qué buena. ¿Cuántos gatos tenemos? Varios gatos en la clase. Y entonces vamos a ver cómo funciona esto de manera de entender cómo es posible que se genere ATP usando esta estructura, digamos. ¿Ah? Vamos a ver cómo fue. Entonces, las proteínas, las unidades C, que están formando este anillo C, están en uno de sus costados con una subunidad que se llama la subunidad A. Ahora, la particularidad que tiene es que efectivamente están los conductos por donde pasan protones, pero esos conductos, estos canales, no atraviesan de lado a lado la membrana, sino que llegan solamente hasta en realidad de la mitad. Ahora, si se fijan, las unidades C, que son un par de alfa hélices que atraviesan la membrana mitocondrial interna, tienen un aspartico, más o menos la mitad, que es el que se protona o desprotona. Y es el que finalmente, como decía Roberto y Martín, son el residuo que es encargado entonces de retener este protón durante el proceso de síntesis de ATP. Entonces, esto se determinó hace un tiempo atrás y se determinó experimentalmente que había un giro del complejo 5 a través de modificaciones de las proteínas y fijación. No voy a hablar de eso, en el libro está, pero fueron capaces de obtener fotografías para poder obtener, por ejemplo, en qué sentido rotaba y en qué grados rotaba el complejo. Lo que ocurre entonces es que los protones van a pasar entonces en favor de la gradiente a través de un semicanal que está en la subunidad A hasta enfrentarse a las partículas, que en este caso está desprotonado. Una vez que el protón es capaz de llegar al sitio donde está este aspartico, la mitad más o menos de esta subunidad C, va a protonar el aspartico. ¿Qué ventajas tiene, qué características tiene un aspartico protonado o desprotonado respecto a transitar en la membrana? Fíjense aquí. Subunidad A. ¿Por dónde tendría que pasar los protones aquí? A ver. O sea, si está Desde Epsilon protonado, hasta... Por los protones. ¿Por dónde van a entrar? Por A. ¿Va a entrar por qué lado? ¿Por aquí o por acá? Este es el esquema bacteriano, acuérdense. Desde Epsilon, ¿no? ¿Por dónde va a entrar? O sea, desde citoplasma a periplasma. ¿Estás seguro? A ver, vamos de nuevo. Pero si nosotros queremos que salgan los Aquí. protones, ¿o no? Sí, pero veamos. En este caso, ¿desde dónde hasta dónde van a entrar los protones? ¿Dónde se están acumulando los protones? Aquí, en la situación de la mitocondria que hemos hablado. ¿Dónde se están acumulando los protones? Cuando funcionan los complejos mitocondriales, ¿dónde están haciendo positivo el sitio? el ¿Cuál es espacio el sitio intermembrana. P? El espacio intermembrana. Aquí
el espacio intermembrana es este que está amarillo, ¿no? Sí. Entonces los protones tendrían que transitar a favor de la gradiente desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. Ya. En este caso, en este caso, del modelo bacteriano, si van desde el citoplasma al periplasma, están yendo en contra de lo que estamos viendo, ¿no es cierto? En este caso, el equivalente al espacio intermembrana es este periplasma. Por lo tanto, los protones van a circular desde aquí para poder protonar el aspartico que está en la subunidad C. ¿Ok? Por lo tanto, moraleja, el equivalente de la matriz mitocondrial respecto a una bacteria es su citoplasma. ¿Ya? ¿No hay duda con eso? Periplasma a citoplasma. Ricardo está muy bien. Martín dice es como un revólver. Wow. Está viendo hartos westerns en este tiempo. ¿Ah? A todos estos son muy buenos los spaghetti western. No sé si los conocen. Seguro que sí. ¿No saben por qué se llama spaghetti western? No, porque son como... ¿Por qué? A ver. Esto es Yo he historia, no tiene escuchado nada que que ver son con... unas películas italianas, pero con estilo del western gringo. Eso es lo que yo he escuchado. Sí, por supuesto. Muy bien. Lo que pasa es que en los años, no sé, voy a carrilear aquí, por los años 50, 60, había un director muy conocido, un director italiano, Sergio Leone. Bueno, no lo conozco, yo no nacía todavía en ese tiempo, pero bueno. Y él hizo muchas películas de western, pero famosas, no sé, pues el bueno, el malo y el feo, el no sé qué, entonces, en Italia. Entonces se le llaman spaghetti westerns, porque se hicieron en Italia y el director italiano, spaghetti, podrían haberle llamado café o helado con café, no sé. Ya. Profe, ese no es como el director al que aludían en Once Upon a Time in Hollywood. No sé si vio esa película. No, no la vi. Pero es posible porque ese director es tremendamente fantástico. Mi papá me explicó eso mientras veíamos la película. Sí, eso. Dice José Miguel. Sí, por eso se llaman los spaghetti western. Ya, que son muy buenos a todo esto. ¿Y en qué íbamos? Profe, no recuerda de Buscando a Nemo y recuerda eso. Sí. Bueno, todo. Oye, yo nací viejo, a todo esto. Yo soy viejo de nacimiento. Hay una película así, porque uno nace viejo, que nació viejo y después se iba poniendo joven en la vida. No me acuerdo el título tampoco. Ya. El extraño caso de... Barton, ¿no? ¿De, No, ¿de Barton quién? no. De Benjamin Button, sí. Button, de Benjamin Button. Isabel ahí, pero listo. Isabela estaba, pero atentísima. Ya, espérense, aquí íbamos, ya me estoy perdiendo. Estábamos lo del aspartico, ¿no es cierto? En la subunidad C. Entonces, los protones pasan por este semicanal, ya muy bien, para llegar entonces hasta este aspartico. Y en este aspartico se va a protonar, y yo les pregunté, ¿qué ventaja tenía desde el punto de vista, ahora fíjense, vamos a tener que hacer eso? Se genera una especie de rotación, entonces, esta subunidad que está desprotonada y que se protona, ahora es susceptible de girar. Y mientras tanto, las subunidades que están llegando al otro sitio de salida se va a desprotonar y va a liberar el protón. Entonces, la fuerza motriz que permite girar este complejo depende de la entrada de protones por un lado a favor de la gradiente, protonación del aspartico y se gira. Entonces, todos los asparticos que están girando están protonados. El que estén protonados tiene un sentido, según lo que hemos visto en las primeras clases. Esto es un espacio intermembrana. Todo esto que está aquí fuera de A está embebido en la membrana. Por lo tanto, que gire una carga es muy difícil, ¿no es cierto? Porque es un ambiente apolar. En cambio, un ácido aspartico protonado es menos polar que uno que está desprotonado.
¿Me siguen con eso? Sí, porque no tiene carga. O sea No que el tiene hecho de que carga. se protone permite la rotación. Permite la rotación, así es. Entonces entran Pero protones y salen protones. Una vez que se protona, puede girar, se desprotona, sale el protón. Entonces, si se fijan, cada giro de este anillo C, si hay 10 unidades, va a usar 10 protones. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que, y vamos a ver cómo funciona, que F0 está conectado a F1 y hay varias unidades intercaladas, ¿se acuerdan? Las betas con las alfa que tienen los sitios catalíticos para la síntesis ATP. Entonces el mecanismo de rotación involucra, fíjense aquí está, que no lo van a olvidar nunca, el espacio intermembrana, entrada de protones, se protona el aspartico, se permite el giro, el aspartico ahora protonado que va a entrar, se posiciona en su sitio, se desprotona y vuelve una vez otra situación. ¿Mm? ¿Sí? Esto supone que siempre están como todo el resto de subunidades C con el aspartato protonado, ¿cierto? Así es. ¿Qué pasa si es que como que tienen que estar cargados como desde un principio? ¿El resto? Ah, bueno, esa es siempre una pregunta tan difícil de responder porque, a ver, un complejo, ¿estos complejos se forman desde cero o no? ¿Qué quiero decir con eso? Que usted va a tener en una mitocondria, las mitocondrias, acuérdense que están transmitiéndose por generación y generación. Las mitocondrias que usted recibió de su madre ya vienen con complejos constituidos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Se recambian sus unidades o se forman los complejos de novo, de cero, completamente de cero? Yo Yo creo creo que se que hay recambia, ambas ¿no? situaciones. Yo creo que hay ambas cosas. Ambas cosas. Yo creo que ocurren ambas situaciones. Ahora, cuando hay recambio de sus unidades, porque se dañan, porque etcétera, se pierden, se vuelven, entonces hay cambio de sus unidades. Entonces, bueno, hay que reconstituir ese equilibrio. Ahora, la pregunta es súper compleja de responder, pero yo no tengo esa respuesta. ¿Cuál es el estado cero de carga? Yo me imagino que poco a poco el complejo, esto es una suposición, ¿eh? Esto es una suposición. Supongamos que el complejo se formó y el anillo C se formó de nuevo y partimos sin aspartatos protonados, ácido aspartico. Ya no están los ácidos asparticos, están solo aspartatos. En ese caso, van a entrar, por ejemplo, poco a poco, protones a través desde el espacio intermembrana, van a entrar, van a protonar y a lo mejor eso va a generar un giro que no es muy eficaz. A lo mejor no va a girar de muy buena manera permanentemente el anillo C hasta que se logre completar el ciclo. Poco a poco. Eso es una suposición, Santiago, eso yo no lo sé. Habría que medir eso, yo no sé, y tampoco es tan fácil. Pero bueno, pero es un buen punto. Pero de todas maneras, nos queda como mensaje, después de su pregunta, de que de todas maneras tenemos que siempre evaluar, y eso tiene toda la razón, cómo es el estado inicial. No, a lo mejor Sí, se sintetiza directamente con el aspartato protonado, ¿no? No puede ser. es posible también. Es posible, tiene razón, no había pensado en esa posibilidad, por supuesto. Quizás es más fácil que esté protonado que desprotonado, porque si no no va a estar muy fácil ahí. Y a lo mejor en el contexto de que la proteína A se desprotona. Fíjate ahí, se desprotona. ¿Sí? Es posible, quizás eso es mucho más lógico. Ya, buen punto. Entonces, la medida que la subunidad, el anillo C gira, entran protones por uno de los lados, al lado P, salen protones hacia el lado N, en función entonces de la gradiente. Entonces, como está conectado el anillo C a epsilon y gamma,
Como consecuencia, usted lo que va a obtener es que gamma va a girar, y va a girar al interior de este conjunto de subunidades alfa-beta. Y como yo le había mencionado, las betas tienen los sitios activos para la síntesis de ATP. Entonces se ha propuesto un modelo en que lo que usted tiene es que cuando pasa beta, o sea, pasa gamma a través de una beta, modifica la calidad y las características de ese sitio activo. Por ejemplo, en este caso, gamma está confrontando la subunidad beta que estoy indicando aquí, lo que permite la salida de un ATP que ya se formó. ¿Cuándo ocurre nuevamente el paso de al menos 3 protones? Giran, con 3 proteínas C se completa la mitad, un tercio del giro completo, los 120 grados, y ahora gamma va a estar confrontando otro de las subunidades beta, que va a permitir la salida de ATP. ¿Qué ocurrió con el sitio anterior? Liberó ATP, bajó la afinidad por ATP y aumenta la afinidad ahora por ADP y fosfato inorgánico para un nuevo ciclo. Entonces el siguiente perdió afinidad, liberó ATP. ¿Qué pasa ahora con nuevos 3 protones que pasan desde el espacio intermembrana a la matriz? Nuevamente, gamma cambia de posición, afecta la afinidad de la otra subunidad beta, se libera ATP. ¿Y qué pasa con el sitio que estaba justo anterior? Aumenta su afinidad por ADP y fosfato inorgánico. ¿Sí? Y el anterior, el inicial que habíamos visto, ahora usa ese ADP y fósforo inorgánico para sintetizar ATP. Por lo tanto, si se fijan, podemos dividir los giros en 120 grados. Y lo interesante es que experimentalmente lo lograron ver a través de fotografía de un sistema a través de microscopía. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo entrar protones desde el espacio intermembrana por la subunidad A. Esos protones permiten protonar unas partículas. Esas partículas va a generar entonces la fuerza motriz de alguna forma para poder girar el anillo C. El anillo C gira en la medida que van pasando protones y liberándose protones por el otro sitio. Y como está conectado esto a gamma que está dentro de F1, empieza a girar dentro y empieza a modificar la afinidad de las subunidades beta por ATP. Entonces, inicialmente, por ejemplo, estarían todos con ATP, pero en el momento de girar, pierde afinidad por ATP, sale ATP, entra ADP pirofosfato y luego ocurre la catálisis, se forma ATP y así sucesivamente. Entonces, por cada giro completo, estamos usando varios protones que están pasando para poder girar el anillo C completo y formar 3 ATP, ¿no es cierto? Aquí solo un resumen. Nuevamente, pasan los protones, gira el anillo C, se liberan protones, gira la subunidad gamma, hace cambios de afinidad y permite entonces la síntesis de ATP por las 3 sitios activos disponibles en F1. ¿Qué pasa si miramos ahora el rendimiento? La ATP sintasa entonces requiere traslocar 3 protones, lo vimos, ¿no es cierto? 3 protones para poder girar en 120 grados. Cuando gira a 120 grados, sintetiza una molécula de ATP. Entonces, 3 protones por ATP. Ahora, habíamos visto, yo les dije, recordaran, que cada vez que entra ADP, o sea, pirofosfato, perdón, el fosfato inorgánico, perdón, requiere gasto de un ATP, ¿no es cierto? Porque es sin porte con ATP.
Por lo tanto, se requiere un protón adicional por cada ATP formado. ¿Por qué? Porque necesitamos fosfato inorgánico, ADP, para formar ATP. ¿Lo recuerdan o volvemos? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, hasta el minuto, por cada ATP formado necesitamos 4 protones. 3 protones para hacer girar F0, que está pegado a F1 finalmente y hace girar F1, y un protón por la entrada de fosfato inorgánico. Por lo tanto, cada 10 protones utilizados por el complejo 5, si lo dividimos por los 4 protones que se requieren por cada ATP, si usamos NADH, que son 10 protones totales que fueron capaces de traslocarse, ¿se acuerdan? En la cadena completa, 10 que pasan desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, producto de la transferencia de electrones derivada del NADH, hasta el oxígeno. Esos 10 protones los dividimos por 4, que es la necesitado por formar un ATP, y entonces tenemos el famoso dato de cuántos ATPs forma cada NADH. ¿Se acuerdan que habíamos visto la equivalencia de 2,5 ATP por NADH formado? Y en el caso del FADH2, en el FADH2 habíamos dicho que producía, cada FADH2 producía 1,5. ¿Por qué? Porque se producen solo 6 traslocaciones de protones que corresponden al complejo 3, complejo 4, y no incluye las traslocaciones de protones del complejo 1. Por lo tanto, se traslocan solo 6, 6 dividido por 4, 1,5. Es decir, podemos cuantitativamente determinar cuánto ATP se forma por cada uno de estos intermediarios. Me encuentro fascinante esto, porque de todas maneras es impresionante el nivel de detalle. Entonces, ahora sí que ustedes pueden hacer la tabla inicial que hemos visto siempre de cuánto produce por glucosa. Si ustedes toman un mol de glucosa y comienzan a oxidarlo, su oxidación, su catabolismo oxidativo, y habíamos dicho que se producía entre 30 y 32 moles de ATP. ¿Quién me quiere explicar cuál es la diferencia? ¿Por qué hablamos de 30 o 32? Aprox. Porque el NADH que proveniente de la glicólisis podría traspasarse al FAD produciendo 6 protones o traslocarse a la matriz. Así es. Dependiendo de cómo uno considera la entrada de ese NADH, o se reconstituye NADH por un cháter, por ejemplo, como el que vimos, de aspartato malato, o, como dice Santiago, estaría entrando directamente al pool de Wikinol. Esa es la diferencia. Ya. Es bueno que recuerden, no de memoria, pero yo de todas maneras, si en alguna evaluación hablamos de esto, yo se los voy a decir, solamente se los voy a decir, pero de todas maneras, para que tengan en vista, habíamos dicho que se habían utilizado distintos tipos de inhibidores para ir caracterizando la cadena respiratoria, algunos con ese fin, otros no. Por ejemplo, inhibición de la transferencia de electrones, el cianuro y el monóxido de carbono. ¿Cómo actúan? Se unen al sitio de unión de oxígeno, ¿no es cierto? En el complejo 4, la citocromoxidasa. Hay otros, por ejemplo, la rotenona, el amital, habíamos visto dónde afecta. ¿Se acordaban? La rotenona, ¿dónde estaba alterando? ¿Se acuerdan? ¿Lo habíamos visto? Habían unas que eran sensibles a rotenona y otras no sensibles a rotenona. Lo vimos al final de la última clase de ayer. Ya lo voy a dejar aquí en la grabación, así, ¿ah? Lo vimos, hay cosa de buscarlo nomás, si lo esfuerzo a buscar. Ahora fíjense que hay otros inhibidores, como por ejemplo la oligomicina,
que se usa bastante y ese es un inhibidor de la síntesis de ATP. Y oligomicina lo que está inhibiendo es la F0, para que usted lo sepa. Aquí habíamos visto desacoplantes de la cadena respiratoria, de la fosforilación, de la fosforilación con la cadena respiratoria. ¿Se acuerdan? El dinitrofenol que se había usado para bajar de peso, ¿se acuerdan? Bueno, aquí hay, Sí, también entonces, había también había, ¿cuál? mostró el ejemplo de las guaguas. La termogenina. Aquí está. Súper. Buena, Sí. buena. Muy bien. Es de las grasas pardas que le llaman. De la brown fat. Bien, bien, Martín. Entonces, solamente como para que no tengamos duda de cómo funciona esto, cuando ustedes hablan de un desacoplante, aquí les voy a mostrar solo un ejemplo, porque después van a más o menos. Lo que están haciendo con el dinitrofenol, que el dinitrofenol en estas condiciones, cuando está desprotonado, no difunde la membrana. Pero aquí, en el momento que está protonado, es capaz de difundir a través de la membrana. Por lo tanto, lo que está haciendo el dinitrofenol para romper o para hacer este desacople de la cadena respiratoria con la síntesis de ATP, lo que está haciendo es transferir protones de un lado a otro de la membrana mitocondrial interna. Se protona, entra, se desprotona. Y así logra entonces generar que se disipe la gradiente electroquímica. ¿Se fijan? Es el mecanismo por el que está ocurriendo esa disipación. Hay otro caso, ustedes lo verán ahí en el libro, de un ionóforo que es capaz también de generar cosas de ese estilo. Y yo les recomiendo que lo vea porque es interesante, pero tiene cierto mecanismo similar. Entonces no bien. Profe, una pregunta. Sí, adelante, por favor. Cuando vimos el dinitrofenol, usted mencionó que se desacoplaba el consumo de oxígeno con la formación de ATP. Y cuando vimos la termogenina, dijo que se desacoplaba como el bombeo de protones a la producción de ATP. Pero para efectos prácticos es como lo mismo, se está inhibiendo el mismo proceso, ¿no? ¿O hay una diferencia entre desacoplar el bombeo de protones o ¿cómo se llama? Yo creo que es lo mismo. Conceptual son los dos desacoplantes. Lo que pasa es que son mecanismos distintos. Uno es un canal, que transporta y empieza a pasar protones de un lado a otro en función de la gradiente, por lo tanto disipa la gradiente. Si disipa la gradiente, no hay síntesis de ATP. ¿No es cierto? No hay síntesis de ATP. Y en el caso de la difusión, también está desacoplando porque está perdiéndose protones, pero por un mecanismo distinto que es la difusión de la molécula protonada. Pero no es como que sean como desacoples distintos, se está desacoplando. No, pues en el fondo el mecanismo son distintos, pero el efecto es el mismo. Usted disipa la gradiente electroquímica. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Ya. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que teníamos aquí? Complejo 1, rotenona. Y porque yo les decía que en la última clase habíamos visto unas deshidrogenasas que eran capaces de tomar NADH, unas alternativas, ¿cierto? Pero eran en plantas, ¿se acuerdan? Pero no eran sensibles a rotenona. Entonces, así uno podía describir cuál era el NADH que se estaba usando vía complejo 1 respecto al total. Bueno, aquí tiene un esquema de los lugares donde están generándose los blancos para distintas moléculas de inhibidoras. No tengo interés de que se lo aprendan de memoria, pero solamente para que ustedes lo tengan en claro. Y, por ejemplo, proceso final, por supuesto, el cianuro y la ácida de sodio también, en realidad, y el monóxido de carbono, que entran entonces de unión de oxígeno. Ahí está la antimicina para el complejo 3 y la oligomicina, que es muy conocida, que es capaz de inhibir entonces el complejo 5. Y los desacoplantes, ¿se fijan que están puestas acá? Como alternativos a través de la membrana, entonces disipan la gradiente de prótono. Y un aspecto importante que tenemos que considerar
¿cómo se determina o cómo se controla la velocidad? Martín, dele nomás. Sí, es que no me hace sentido el término de desacoplante si lo que hacemos simplemente es cancelar la gradiente de protones. ¿Por qué se llamaría desacoplante? O sea, como que a mí me dicen desacoplante y me imagino como que estoy rompiendo algo y lo estoy desarmando. Pero aquí no está, no está rompiendo nada. Lo que está haciendo es que no hace funcionar la síntesis ATP, desacopla. Desacoplante significa que deja de funcionar la síntesis de ATP con el consumo de oxígeno. A eso se refiere desacoplante. En la clase anterior vimos que cuando usted agregaba el desacoplante, lo que ocurría es que no se sintetizaba ATP, pero sí había consumo de oxígeno. Entonces la lógica, para que nos recordemos de eso, con el dinitrofenol, era que podíamos quemar energía, podíamos utilizar la energía de la dieta, pero sin necesidad de estar formando ATP. Por lo tanto, eso permitía teóricamente hacer por ejemplo, quemar un montón de energía. ¿Se fija? Sin formar ATP adicional, aunque usted comiera. Entonces, por eso estaban pensando que era una buena idea para bajar de peso. ¿Se acuerda, Ah, Martín? sí, sí. Ya, entonces el desacople. A eso se refiere. Ok, entonces aquí, por ejemplo, si usted tiene sus mitocondrias, usted tiene todo lo necesario para que se ocurra el consumo de oxígeno. Entonces, una de las cosas que se va a dar cuenta es que si usted agrega ADP, y hay fósforo inorgánico presente, por supuesto, va a ocurrir el consumo de oxígeno. Entonces, en la medida que aumente los niveles de ADP, la velocidad del consumo de oxígeno aumenta. En la medida que se empieza a bajar el nivel de ADP y por lo tanto aumenta los niveles de ATP, entonces empieza a disminuir el consumo de oxígeno. ¿Quién quiere explicar un poco eso? ¿Por qué piensan ustedes que hay un acoplamiento entre, y para continuar con la historia, con el comentario de Martín, ¿por qué creen ustedes que ocurre este acoplamiento? Y si yo rompo la gradiente electroquímica, el consumo de oxígeno continúa, pero la síntesis de ATP no, porque no hay gradiente electroquímica para hacer funcionar el complejo 5. A ver, ¿por qué se frena el consumo de oxígeno si no hay ADP? Porque no tenemos materia prima con la que sintetizar ATP. Ya, pues, pero el complejo 5 no funciona. ¿Y qué tiene que ver el complejo 5 con la cadena respiratoria? ¿Me explico bien o no cuando está la pillería en esto, conceptual? No entiendo lo que va. Tenemos el complejo 5 que necesita la gradiente electroquímica. ¿Quién produce la Sí, gradiente electroquímica? ¿Quién produce la gradiente electroquímica? la diferencia de protones. ¿Y quién produce eso? La transferencia de electrones a través del complejo 1, Sí, complejo 3 y complejo 4. claro. ¿Qué pasa si ustedes comienzan a tener tantos protones? Si no hay ADP, imagínense si no hay ADP, pero está funcionando la cadena respiratoria. Pero la cadena respiratoria no va a continuar eternamente. ¿Por qué? Porque va a ser tal la cantidad de protones que va a haber en el espacio intermembrana que va a ser imposible continuar bombeando protones. Se va a frenar el bombeo de protones. Y si se frena el bombeo de protones, se frena la cadena respiratoria. Si no tengo ADP, no hay funcionamiento de la ATPasa, ¿no es cierto? No, No hay sustrato. No hay sustrato. no.
Si agrego ADP, el flujo de protones va a empezar a pasar en favor de la gradiente. Se va a empezar a disipar la gradiente, porque van a pasar protones a través del complejo 5. Pasan protones. Ahora, los complejos del otro, el 1, el 3 y el 4, pueden seguir bombeando porque la cantidad de protones que está acumulada afuera es suficiente como para que la energía necesaria para pulsar protones desde la matriz al espacio intermembrana sea suficiente para hacerlo. Pero si se sobreacumulan, se frena. No, porque se generó un desbalance entre ATP y ADP. A ver, si hay ATP alto, Sí. si hay ATP alto, no hay suficiente ADP para que funcione el complejo. ¿No es cierto? Sí. Ya. Si eso ocurre, no va a disiparse a través del complejo 5 parte de la gradiente electroquímica. Por lo tanto, se van a acumular tantos protones en el espacio intermembrana que en un minuto se van a frenar el traspaso de electrones porque los complejos no van a poder seguir funcionando. Es demasiada la concentración de protones fuera como para seguir metiendo protones afuera. Acuérdense que uno saca protones, o sea, los complejos sacan protones usando la energía de la transferencia de electrones. Si esa energía no es suficiente para compensar la gradiente ya muy alta de protones fuera, entonces los complejos no van a poder seguir funcionando. Y por lo tanto, la cadena respiratoria se frena, no hay consumo de oxígeno. Si ahora agrego ADP, va a haber sustrato para el complejo 5, se empieza a formar ATP, o sea, porque hay ADP suficiente, yo agrego suficiente ADP, hay disipación de la gradiente, los complejos pueden seguir funcionando, se restablece la respiración, el consumo de oxígeno. Si yo ahora, independiente, sí, eso es, esa era la explicación. Entonces, si ahora quiero independizar la síntesis de ATP y la cadena respiratoria, de manera que no haya este control respiratorio por ADP, si yo agrego un desacoplante, voy a hacer que se disipe la gradiente electroquímica. Por lo tanto, no hay freno para la respiración y el consumo de oxígeno se mantiene. Ese es el efecto de un desacoplante. Entonces, la velocidad del consumo de oxígeno por las mitocondrias aumenta cuando se agrega ADP y recupera su valor cuando este ADP añadido se convierte en ATP. Entonces, es el control respiratorio. ¿Y quién controla este proceso? La concentración de ADP respecto a ATP. ¿Sí? Entonces, la carga energética, cuando ADP se hace muy pequeñito y ATP muy grande, el complejo 5 deja de funcionar y se empieza a frenar la cadena respiratoria. Si ADP aumenta, porque ATP se hace insuficiente, se vuelve a activar el complejo 5 y boom, la respiración toma su ruta de nuevo. Profesor, ¿Sí? si mal no recuerdo, usted en algún minuto mencionó que si es que nosotros teníamos una saturación de la ATPasa, o sea, perdón, de la ATP sintetasa Ya. en la cadena, entonces producto entonces de este exceso de protones en el medio extracelular, o sea, en el medio externo a la mitocondria, la ATP El sintasa espacio podía intermedio. funcionar al revés, ¿o no? No, yo no dije eso. Yo lo que dije es que cuando se describió por primera vez, lo que ocurrió es que se disgregó la membrana con los complejos. Entonces separaron los complejos y se purificaron. Entonces dijeron ya, a ver, ¿cuál de estas fracciones es capaz de oxidar el NADH? ¿Se fija? Entonces descubrieron el complejo 1, la fracción 1. En el caso de la ATPasa, estaba disgregada, por lo tanto no había actividad. No estaba
intacta la mitocondria, porque estaba disgregado, por lo tanto no hay gradiente. Y cuando no hay gradiente, ni siquiera en estas vesículas, cuando no hay gradiente, lo que ocurre es que las subunidades beta son capaces de funcionar, pero hidrolizando ATP. ¿Y sabe por qué? Porque el delta G de esa reacción es muy cercana a cero. La hidrólisis o la síntesis de ATP. Es muy cercana a cero en esas subunidades beta. Por lo tanto, si hay función en el contexto del complejo, cuando está la mitocondria intacta, va a funcionar en un sentido. Pero si usted desestructura esto, van a estar las Ya. subunidades beta, que lo que van a hacer es que si usted agrega ATP, lo van a hidrolizar. Ya. Y por eso la Ya, o sea, llamaron tenía que estar ATPasa. La llamaron ATPasa primero, pero es porque es una cosa artefactual, no es que funcione así en la mito. perfecto. ¿Ya? Ay, espera, ay, ¿qué dice? Santiago hizo otra pregunta. Uy, hay varias preguntas. ¿Y los otros complejos, por qué se igualan las concentraciones? Dice Cristóbal. ¿Qué concentraciones, Cristóbal? Por favor. Dice, no era cuando usted preguntó. No era. Ya, paso a la otra pregunta. Santiago dice, no entiendo por qué se cortaría la cadena de electrones porque no se puede bombear protones. O sea, por ejemplo, el complejo 1 necesita bombear protones para poder reducir la quinona. No, lo que pasa es que cuando cuando deja de funcionar es porque no puede seguir bombeando, no pueden seguir bombeando. Y por lo tanto el sistema se frena. O sea, yo entiendo que se deja de enviar los protones, pero yo pensaba que aún así se podía seguir como ocurriendo la cadena como de reducciones que habíamos visto. No, definitivamente no. No, si usted Entonces, como aumenta que el pH, si usted necesita bombear disminuye los el protones para pH poder- tanto, sí, necesita bombear. Es parte del mecanismo. Ya, ya. Si deja de bombear, se frena la actividad y quedan reducidos los componentes del complejo. Ah, es que eso era, porque yo pensé que era como una consecuencia nomás, no sabía que era como parte importante del Claro, yo no mecanismo. lo dije abiertamente, lo asumí, pero tiene razón, es así, es lo que usted dice. Yo lo dije al revés, pero asumiéndolo, pero tiene toda la razón. Y después Ricardo dice, creo que sería porque se acumula tanta gradiente concentración de que la energía producida en cada red no sería suficiente. Perfecta explicación, Ricardo. Bien, eso es perfecto lo que usted dice. Entonces, ya, control respiratorio. Antes de pasar a este otro tema, voy a ir terminando la clase y tengo dos cosas que conversarles. Repasen, por favor. Repasen esta clase y las otras, reclasen, por favor, porque puede ser ser confuso, o confuso, ¿está bien dicho eso? Confuso. Pero aprovechen de leer con anticipación, porque entonces así nos pueden preguntar a Lili y a mí y vamos a resolver las dudas pronto, digamos. No lo dejen tanto para el último, porque con tanta cosa se les puede mezclar. Ya. El último punto que quería, y si no, uy, el chiste, peor que yo, Martín. Ya. Uf, el cansancio ya, pero se ríe, además se ríe, pero bueno, yo me río de mis chistes, no entiendo, ya está bien. Oiga, ya, quería comentarles algo sobre el genoma mitocondrial, porque solo recordarles que las mitocondrias tienen genoma, y como tienen un origen bacteriano, entonces uno podría esperar que tuvieran una estructura, esos genomas muy similares a los genomas bacterianos, ¿no es cierto? Entonces lo que no hemos encontrado es que las mitocondrias tienen su genoma circular y en el caso, por ejemplo, de animales, tienen muy pocas proteínas codificadas en ellas. Muy poquitos, son genomas muy chiquititos. Tienen algunas genes, por ejemplo, codificantes para el citocromo B, fíjense aquí. Estos son genes codificantes para sus unidades por RNA ribosomales de distintos, el 16S, el 2S, etc. Esto, por ejemplo, una subunidad de la ATPasa o de la ATP sintasa, de la citocromoxidasa,
de la de la NADH deshidrogenasa, etc. Son pocas unidades. Y ustedes vieron que, por ejemplo, el complejo 1 tiene 43 unidades. Entonces, la mayoría de las unidades estarían codificadas en el genoma del núcleo y tendrían que, de algún mecanismo, llegar a la mitocondria. ¿No es cierto? Fíjense aquí, sobre 43 unidades, 4 unidades de la succinato deshidrogenasa, etcétera, 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 etcétera. Aquí yo les quería mencionar, de la ventana cultura general, ¿eh? Que el año 87 se escribió un artículo titulado Mitochondrial DNA and Human Evolution. Y esto abrió una cosa interesante respecto a la posibilidad de que nuestros genomas mitocondriales en la población humana provinieran de un solo ancestro. Ahora, a ese ancestro se le llamó a una mujer ancestro. ¿Por qué? Porque la transmisión del genoma mitocondrial es vía materna. Esto a mí me encanta porque tiene una visión política, no lo tomen a mal, pero nosotros somos mucho más nuestras madres que nuestros padres. Porque nuestro genoma mitocondrial definitivamente es de nuestras madres. Así que cuando yo he tenido conflictos he dicho, no, pero yo soy más mamá que papá, definitivamente. Y somos todos iguales, ¿eh? Somos todos más mamá que papá. Ahora, lo bonito de esto es que fue la primera vez que se hicieron análisis de mutaciones en el genoma mitocondrial de varias personas, ciento y tantas personas, de distintos orígenes. Y se encontraron que en realidad las mutaciones eran más o menos similares. Y a través, yo no voy a hablar de esto, pero a través de estrategias de filogenia, lograron predecir que nosotros tendríamos que tener un ancestro común. Y a este ancestro común se llamó la EVA mitocondrial. Ustedes saben que hay una Lucy, ¿no es cierto? Que se habló mucho tiempo de Lucy, bueno, y ahora parece que hay más antiguo en todo. E inclusive ahora parece que el Homo sapiens, está mezclado con otras especies que nosotros pensábamos que no iban a estar mezcladas, pero resulta que sí. Ni me acuerdo cuál era, ¿eh? No me acuerdo, no, pero hay ya artículos respecto a eso. Entonces tendríamos eso, el ancestro común vía mitocondrial. Esto es importante para mí porque desde el punto de vista ahora de la antropología, desde una perspectiva antropológica, hay muchas personas que no reconocen las razas. Yo creo que las razas no existen. Y es justamente por uno de estos argumentos, que en realidad nosotros compartimos un origen común. Podemos seguirlos a través de nuestro DNA mitocondrial. Y por lo tanto, nuestro DNA mitocondrial sugiere entonces la proveniencia del humano desde el África, por supuesto. Ahora, esto es interesante que si quiere alguien lo ve, pero los haplotipos, la cantidad de variaciones que hay en los genomas mitocondriales ha permitido agrupar en haplotipos. Esto es interesante porque uno podría estudiar su haplotipo y saber, por ejemplo, dónde previene más cercanamente, etc. Y hay mucha gente que le gusta hacer eso. Este es el último punto, esto es para relajarnos un poco en realidad, porque no voy a hablar más de transporte de protones ni nada. Yo se los mencioné alguna vez, el devonosiano. Ay, ¿qué es lo que es eso? José Miguel, ¿qué es el devonosiano? Es que el semestre pasado, creo, ¿Ya? el año pasado tuve un ramo de esto, que se enfocaba un poquito en esto, y vimos la migración que mostró la diapositiva pasada del hombre. ¿Ya? ¿Ya? Y como en el sur de Rusia, Mongolia, ahí hubo una mezcla de hombre, del humano, ¿Sí? con otra raza, ¿Pero cuál era esa especie? Denisovando, creo que se ¿Cuál llama, era? por la cueva donde se encontró. Ah, y eso es. Y por eso es que hay vestigio ahora de ese intercambio. Claro. Claro, pero los datos genómicos es lo que ha permitido entender eso. Gracias por su aporte, José Miguel. Buena, buena. Oiga, Lili, está muy duro eso. Estás comiendo un fruto súper duro. Ay, una naranja. Y estaba así, yo dije, sí, bueno, ya.
Les quería mencionar así como ventana científica general, si yo se los mencioné en algún minuto, pero fíjense, este es el tamaño en pares de base del genoma mitocondrial humano. Y aquí hay un montón de otras especies. Esta es la mosca, fíjense que la mosca tiene un genoma mitocondrial más grande que el nuestro. La levadura tiene un genoma muchísimo más grande que el nuestro. Y miren el tamaño del genoma mitocondrial de plantas. De hecho, creo que hay una planta que no necesariamente solo el mitocondrial, sino que el genoma nuclear es el más grande conocido. Es como 150 veces más grande que el genoma humano en una planta. Tiene apellido París, una cosa así. No, París, la planta, no me acuerdo. Ya. Lo que les quería mencionar, así como para ir terminando, es que esta diferencia, fíjense, en el tamaño del genoma mitocondrial, tiene, mire, algunas cosas que cuántas proteínas tiene, por ejemplo, no sé, en un músculo, el Homo sapiens, hay 13. Y una especie que tenga mucho más, miren el maíz, tiene un montón de proteínas. Esto vamos, fíjense en el 39. Arabidopsis, también 30 y tantas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues, ¿dónde están estos genes? ¿Por qué en humanos hay tan pocos genes y un genoma tan chiquitito? Y bueno, y en plantas como en Arabidopsis o en otras, miren el tamaño del genoma y tiene un poquito más de genes. Entonces, una de las cosas interesantes es que el número de genes no se relaciona con el tamaño del genoma necesariamente. Porque hay algunos que tienen, fíjense, este tiene 8 proteínas y tiene su genoma más grande. Es decir, parece que regiones no codificantes de los genomas son importantes para explicar los tamaños y esas variabilidades. Bueno, lo que les quería mencionar, así como dato interesante, es que, bueno, esto ya todos lo saben, pues, pero la incorporación, ¿no es cierto?, por endosimbiosis del alfa protobacteria, la de los cloroplastos es mucho más reciente, pero lo que ha permitido es lo siguiente. En plantas, hay un error ahí, es transferencia de genes. En plantas la transferencia de genes desde la mitocondria al núcleo es un proceso en curso en la evolución. En cambio en animales ya se acabó. Y una de las cosas que se supone podrían haber ocurrido o pueden ocurrir como mecanismo es que las mitocondrias, estos genes mitocondriales que provenían del alfa protobacteria se transcriben y por un evento que todavía no se conoce, pero se supone que este RNA podría salir y ser transformado a DNA por una transcriptasa inversa e insertarse en el genoma nuclear. Cuando esa inserción ocurre en un lugar que le permite expresarse, ustedes van a ver la regulación en los cursos más adelante, por ejemplo en un promotor, se va a expresar, pero además tendría que tener una secuencia terminadora. Y además adquirir en la evolución secuencias que le permitan destinación a la mitocondria. Y hoy día la mayoría de las proteínas en la mitocondria y de los complejos mitocondriales, por supuesto, no están codificadas en la mitocondria, están codificadas en el núcleo. Por lo tanto, ya ocurrió esta transferencia. Es decir, los genes de alguna forma, de algún mecanismo, se transfirieron al núcleo, lograron durante la evolución activarse y adquirir características que le permitieron ingresar de nuevo a la mitocondria funcional. ¿Ok? Tan, listo. Esas eran mis dos historitas por hoy día. Si tienen alguna pregunta y cosa, por favor, mándenos mensaje. Ahora, el día martes vamos a tener nuestra clase de fotosíntesis 1 y después no nos vamos a ver el jueves, porque el jueves ustedes tienen libre. Por lo tanto, nos vamos a ver el otro martes. Ese martes haremos la clase de fotosíntesis 2 y el jueves de esa misma semana, sin mucho descanso, van a tener la actividad de seminario con Liliana.
Habíamos dicho que íbamos a dejar una clase libre antes de la prueba, pero por efectos de la situación ahora yo voy a hacer una clase sobre catabolismo de aminoácidos y nucleótidos. Y bueno, yo espero que puedan venir, ¿ah? Aunque no va a entrar en la prueba. Pero voy a hacer la clase igual y va a quedar grabada, pero traten de igual de asistir. Si tienen preguntas, me las mandan, por favor. Y el último punto que quiero mencionar sobre las pruebas, voy a tratar de tener sus pruebas listas entre el lunes y el martes. ¿Ok? Para que no Profesor, se alargue esta cosa. Sí, Martín. con relación a las pruebas, ¿ha tenido la oportunidad de revisar algunas? Sí, le he visto y yo lo he encontrado bastante bien. Ya, bueno, esa era la pregunta. Era Las si que he visto, cómo las había que he percibido. visto. Pero no Sí. no me esperaría malas notas, Martín, a menos que haya No, algún sí, problema, pero no, la prueba no estaba difícil en realidad, estaba larga, sí, puede ser, pero difícil no. Si usted no, estudió sí sé. y lo reflexionó y usó los libros y qué sé yo, ya. ¿Algún otro comentario? Espero que le haya gustado la clase, lo veo súper así como cansado y cansada. Pero espero que le sirvan los días de... A ver, si el lunes es feriado, les va a servir. Y les va a servir también Acelerar esos el, varios días que les programaron en la universidad. Pues. Está bueno, acelerar el Día del Padre como corresponde. también. Ya. Oye, un gusto verlas y verlos. Cualquier cosa me mandan un mensaje. Muchas gracias, profesor. Chao, que estén bien. Chao y Chao, muchas profe, gracias. gracias. Gracias a ustedes, gracias. Profe, gracias. Chao, chao, gracias. Chao. Chao Liliana, chao Vanessa, chao Martín, chao Ricardo, gracias. Laura, gracias. Vanessa, chao.